Seguimos con más noticias para contarles ahora que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima dejó sin efecto la sentencia del 2016 que ordenaba al Ministerio de Salud distribuir de manera gratuita la píldora del día siguiente. Como se recuerda, desde el año 2004, la ONG Alas Sin Componenda inició una batalla legal con el fin de impedir que se reparta de manera gratuita el anticonceptivo oral de emergencia, argumentando que es una pastilla abortiva. La ONG presentó una apelación para detener la distribución de la píldora que se encontraba dentro del Plan Nacional de Planificación Familiar y que además es parte de los kits que el Estado está obligado a entregar a víctimas de violencia sexual para prevenir embarazos en caso de violación. Bueno, sobre este tema vamos a conversar de inmediato con Gabriela Oporto, quien es abogada y coordinadora del área legal de litigio estratégico de Pronsex. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a RPP. Buenas noches, gracias. Bueno, el Poder Judicial deja sin efecto la distribución gratuita de la llamada pastilla del día siguiente. Es específico la primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima que deja sin efecto esta sentencia del 2016 que ordenaba al Ministerio de Salud que se distribuya a nivel nacional de manera gratuita esta píldora. ¿Qué quiere decir en concreto? Que después de esta decisión de esta sala ya no se va a repartir, el MINSA ya no va a entregar esta píldora. De hecho, no. Lo que ha sucedido es que la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado improcedente la demanda interpuesta por una ciudadana que está siendo representada por Pronsex y ha declarado que es el Tribunal Constitucional quien tiene que decidir esta situación. Ahora, si bien es cierto la demanda ha sido declarada improcedente, en el 2016 el primer juzgado constitucional de Lima había otorgado una medida cautelar que ordenaba al Ministerio de Salud distribuir la píldora. Ahora, esta medida cautelar no ha sido revocada y no puede ser revocada porque las normas que regulan el proceso de amparo establecen que las medidas cautelares se mantienen vigentes hasta que exista un pronunciamiento definitivo y que sea sobre el fondo. Entonces, mientras este trámite ante el Tribunal Constitucional se va resolviendo, la medida cautelar va a seguir vigente y por lo tanto el Ministerio de Salud mantiene su obligación de distribuir el AOE, sobre todo a las mujeres en situación de pobreza y particularmente a aquellas que han sufrido violencia sexual, como bien han mencionado ustedes, que hace parte del kit de emergencia. Y esa decisión de firme, esa decisión de fondo que la tiene que tomar el Tribunal Constitucional, ¿en cuánto tiempo podría salir? ¿Cuánto tiempo se podría tardar esta entidad? Lamentablemente no hay un tiempo fijo que podamos señalar. A nosotras recién se nos ha notificado la sentencia de la primera sala y estamos elaborando el recurso de agravio constitucional que corresponde y lo vamos a presentar en los próximos días. Y luego el expediente tiene que ser enviado al Tribunal Constitucional y en fin, no hay un plazo fijo para cuándo esto puede ser resuelto, pero nosotras esperamos que una vez que se interponga el recurso, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional le den el trámite más rápido posible para que se cierre de una buena vez el debate sobre la distribución de la OE, porque existe abundante evidencia científica de que no es una píldora abortiva y además su acceso está relacionado directamente con el ejercicio de derechos fundamentales, particularmente de los derechos sexuales y reproductivos. A eso quería llegar. En ese punto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué derechos se están vulnerando con este tipo de decisiones? Básicamente, el derecho a la autonomía reproductiva, esto quiere decir el derecho que tenemos todas y todos de decidir en qué momento y con quién nos convertimos en madres o padres. Y en el caso particular de las mujeres en situación de pobreza, el acceso a la OE tiene que estar garantizado a través del Estado, porque su costo va a generar una barrera en el acceso de tipo económica. Es decir, una mujer que tiene 25 soles en el bolsillo va a poder acceder a la OE y una mujer que no tenga esos 25 soles
no va a poder acceder a la OE. Y además eso es importante dejarlo en claro. ¿Perdón? De acuerdo, eso es importante dejarlo en claro porque esta decisión judicial lo que dice es que el MinSal no la puede distribuir de manera gratuita, pero sí se puede vender en farmacias privadas y es a eso a lo que usted iba. Alguien con poder adquisitivo puede adquirir estas píldoras, pero las personas que tienen menores recursos no van a poder acceder a ellas. Exacto. O sea, un poco para recapitular, en el año 2009 el Tribunal Constitucional emite una sentencia que interpone esta organización antiderechos a la Sincomponenda, y no es hasta 2016 que el primer juzgado constitucional otorga la medida cautelar que recién se puede entregar el AOE. Ahora, antes de esta medida cautelar sucedía lo que mencionaba, que las mujeres con dinero van a poder acceder a la AOE, las mujeres sin dinero no van a poder acceder a la OE. Pero además es importante que los establecimientos del Estado cuenten con la anticoncepción oral de emergencia, porque son ellos los que atienden en el primer momento a las víctimas de violencia sexual. Y acá también se ve afectada la autonomía reproductiva, además del derecho a la libertad sexual. El derecho a la libertad sexual es el derecho que tenemos todas y todos de decidir en qué momento y con quién mantenemos relaciones sexuales. Eso es directamente atacado por una violación sexual, obviamente, pero además se vulnera la autonomía reproductiva porque puede ser que una mujer víctima de violencia sexual o de violación sexual quede embarazada. Entonces es necesaria la OE para prevenir ese embarazo y por eso es importante que lo tengan disponible y lo puedan distribuir los establecimientos del Ministerio de Salud. ¿Y cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la justificación de esta ONG para oponerse a la entrega gratuita nacional de este anticonceptivo oral de emergencia? En primer lugar, a la Sincomponenda ha alegado en el proceso que da origen a la sentencia del TC del 2009, ha alegado falsamente que la anticoncepción oral de emergencia es abortiva. Nosotras en la demanda que ahora hemos presentado en el año 2014, expusimos ante el juzgado cómo esto es falso, presentando evidencia científica generada por la OMS, por la OPS, por los mismos institutos de investigación del Ministerio de Salud. No hay ninguna evidencia de que la OE tenga impactos en el cuerpo de la mujer o tenga efectos en el cuerpo de la mujer después de que se produce la fecundación. No hay ninguna evidencia. Entonces, este argumento es falso y además hace parte de una agenda que tiene esta organización que es contraria al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Para las personas que nos están acompañando esta tarde y de pronto no están tan enteradas para qué sirve, cuál es el objetivo de esta píldora, ¿qué les podrías decir? ¿Para qué se utiliza y quiénes tendrían que recibirla? Como dice su nombre, la anticoncepción oral de emergencia se utiliza después del acto sexual y se utiliza cuando ha habido relaciones sexuales sin protección o cuando los métodos han fallado. Y estos supuestos se dan, por ejemplo, no hay protección, no hay método anticonceptivo cuando hay una violación sexual, o puede ser que un método anticonceptivo falle. Y en el caso particular de las circunstancias que vivimos por la pandemia, durante la pandemia en el Perú, el uso de anticonceptivos ha retrocedido significativamente, precisamente porque los establecimientos de salud cerraron durante los meses de cuarentena y la gente no podía acceder a su método anticonceptivo regular. Entonces, vemos que se puede usar en una serie de situaciones donde el método anticonceptivo falla o no se usa un método anticonceptivo y puede servir para prevenir un embarazo. Lo único que hace la OE es evitar que ocurra la fecundación, pero una vez que esto sucede, ya no puede hacer nada. De acuerdo. Y se aplica también o se entrega en estos momentos a aquellas mujeres que han sido víctimas de violación sexual. Se tendría que entregar, o los centros de salud tendrían que entregarlo de manera gratuita. Efectivamente, la OE hace parte del kit de emergencia, que es importante además porque garantiza la atención de las víctimas de violencia sexual, no solo con el AOE, sino con
antibióticos para prevenir infecciones de transmisión sexual, prueba para detectar contagio de VIH, etcétera. Entonces, es una herramienta muy completa y parte de esa herramienta hace parte el AOE. De acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, ser tan clara, contarnos en qué punto se encuentra en estos momentos la batalla legal sobre la cual vamos a estar bastante pendientes y sobre todo detallar la importancia de este mecanismo y que tiene que seguir siendo repartido de manera gratuita y a todas las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.